que se haya congregado hoy en el día fresco que está haciendo. Pareciera que se volvió el frío, qué clima de locos, como para que uno no ande con los mocos chorreando, ¿no? Un día hace calor, otro día hace frío, pero bueno, damos gracias al Señor. También les pedimos que estemos orando por los hermanos que están pasando por su cuerpo, está pasando por situaciones difíciles de salud. Hay varios hermanos que ellos o sus hijos están enfermos. Bueno, a mí me tocó atravesarlo con Josué y tenemos otros hermanos también que tienen a sus hijitos enfermos de gastroenteritis, de gripe, neumonía, hay de todo. Pero sabemos que el Señor nos va a sacar de esta y ya prontito vamos a estar todos juntos adorando al Señor. El día martes comenzamos una serie para los que no pudieron venir que se llama Enséñanos a orar. Y en esta noche yo quisiera continuar con eso porque creo que la iglesia, y hablando de nosotros, nos estamos metiendo en un tiempo y obligadamente a veces nos tenemos que meter en un tiempo de oración profundo. No solamente por estas cuestiones que estamos hablando de salud, sino porque a veces la iglesia del Señor pareciera que se mete en ciclos que no son de mucha bendición para todos nosotros. Entonces, siempre sabemos que es bueno orar. ¿Cuántos me dicen amén? Siempre. Pero a veces no sabemos cómo hacerlo y estas enseñanzas que a veces se dan en la iglesia del Señor son súper importantes para que la iglesia lo pueda poner en práctica a diario. Así que, para comenzar, quiero que vayamos a Lucas 11:1 en la versión Nueva Biblia de las Américas, si puede ser. No lo tengo yo acá anotado, así que lo vamos a leer en la pantalla. Dice Lucas 11:1, para los que lo están buscando. Dice así: aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo a uno de sus discípulos: no sé si leí bien. A ver, volveme del principio. Aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó también a sus discípulos. Entonces, esto lo leíamos el día martes, que es una frase y es la frase de la serie en la que nosotros estamos. Enséñanos a orar. Y esto el Señor me decía que es una necesidad no solamente que tenían los discípulos, de que querían aprender a orar como Jesús lo hacía. Yo creo que ellos habían escuchado a sus maestros y habían escuchado a muchos hablar con Dios, pero cuando escuchaban al Señor Jesús abrir su boca, sentían y percibían que había algo distinto que tenía nuestro Señor Jesús cuando hablaba con Dios. Yo imagino a esos discípulos escuchándolo al Señor y diciendo: wow, esa oración no es como cualquier otra oración. Yo sé que el Señor era tan hermoso, glorioso, y su unción era tan fuerte que seguramente se desprendía, así como se desprendía virtud de sus vestidos, también se desprendía virtud de sus labios, y él abría su boca y sabía cómo hablar con el Señor. Entonces, eso mismo querían los discípulos, porque ellos veían que Jesús oraba y algo pasaba. Yo creo que muchas veces quizás los discípulos habrán intentado hacer la misma oración que hacía Jesús y no pasaba nada. Ellos veían que Jesús hablaba con Dios, le pedía algo al Padre Celestial y no sé, sucedían milagros, señales lo seguían, las multitudes querían escucharlo porque él sabía cómo hablar con Dios. Y esa misma necesidad que tenían los discípulos, yo creo que nosotros los hijos de Dios también la tenemos. Más allá de que, siendo completamente sinceros, sabemos que
no oramos lo que deberíamos orar, uno siempre quisiera orar como oraba el Señor Jesús. Entonces, esa misma frase, eso mismo que el Señor le pidieron a Jesús, también se lo pidamos nosotros al Señor. Enséñanos a orar. ¿Cuántos quieren orar como el Señor Jesús? Entonces, era una necesidad que ellos tenían, porque querían portar esa unción y esa gracia que Jesucristo tenía. Los discípulos querían que cuando ellos oraran con Dios, esos milagros, esas señales sucedieran, esas cosas gloriosas y maravillosas en ellos también sucedieran. Pero para orar como el Señor Jesús, nosotros tenemos que alcanzar un nivel mayor. Tenemos que buscar un nivel mayor de madurez. Yo me imagino que los discípulos estaban asombradísimos con lo que el Señor hacía, pero ellos notaban la diferencia cuando escuchaban orar a un fariseo y cuando lo comparaban con una oración del Señor Jesús. Y si se tratara de elocuencia o de palabras difíciles que había que usar, los fariseos eran los mejores, porque ellos hacían oraciones larguísimas, que solo ellos entendían quizás lo que decían. Pero el Señor a veces quizás con pocas palabras, pero palabras eficaces, hacía grandes cosas. Y eso queremos nosotros también, amén. Entonces, yo creo que el Señor, cuando se comunicaba con nuestro Padre Celestial, siempre tenía un propósito. Su oración siempre tenía un propósito. Entonces, como hijos de Dios, lo primero que podemos rescatar de todo esto es que nuestras oraciones deben tener un propósito. Siempre, siempre. Aunque nosotros pensemos que estamos orando por cosas insignificantes en nuestra vida diaria, siempre la oración debe tener un objetivo. Debemos nosotros pensar, ¿qué le quiero decir a mi papá? ¿Qué quiero que él escuche? ¿Qué le quiero pedir? A veces en nuestro diario andar y en nuestro diario vivir somos muy malos comunicándonos. Y yo me pongo de ejemplo porque yo soy así. A veces le digo a mi esposo, ¿por qué lo que tengo acá no lo puedo decir acá? Él es una persona que sabe encontrar palabras para todo lo que piensa y todo lo que siente. Yo, como soy de pocas palabras, no hablo mucho, a veces digo todo lo que tengo acá en la mente, después lo quiero decir y no me sale. Bueno, con el Señor, a veces nosotros usamos la tarjeta de que nada, el Señor sabe, el Señor escucha mi interior, el Señor ve mi corazón. No, pero el Señor quiere que nosotros hablemos con Él y que se lo comuniquemos y que tengamos una comunicación fluida con nuestro Padre Celestial. No les estoy diciendo que cada vez que nosotros querramos hablar con el Señor hay que presentarnos, Señor, todavía no puedo hablar con vos porque no tengo el objetivo claro. No me refiero a eso, porque uno está cocinando y está hablando con el Señor a veces. Uno va en la calle caminando y hablamos con nuestro papá, porque Él está en nosotros, Él nos acompaña y a donde nosotros vamos, Él va. Pero me estoy refiriendo a oraciones, peticiones específicas que nosotros tenemos como hijos. Tenemos que saber pedírselas a nuestro Padre Celestial. Entonces, teniendo en cuenta que nuestra oración debe tener un propósito, tenemos que saber que nuestras oraciones tienen que dar golpes certeros en el mundo espiritual. Y a los que están anotando, quiero que lo anoten. Mi oración debe dar golpes certeros en el mundo espiritual. Vamos a 1 Corintios 14:15. Porque muchas veces nosotros quizás hemos crecido en una iglesia, hemos crecido en la religión cristiana y evangélica, pensando que la oración puede ser así nomás, total el Señor sabe.
una oracioncita, una charlita con nuestro Señor, haciéndonos como queriendo cancherear la relación que nosotros tenemos que tener con el Señor. Y a veces no entendemos que si queremos alcanzar algo, si queremos que una situación se termine en nuestras vidas o que cambie el rumbo de nuestras vidas, tenemos que orar con madurez y con altura espiritual. El Señor Jesús, siendo el Hijo de Dios, Él nunca canchereaba con su Padre Celestial. Él nunca se hacía yo hablo así con mi papá porque tengo la reconfianza, porque soy el Hijo de Dios. No. Él sabía cómo presentarse delante del Señor. Sabía qué pedir, sabía cómo pedirlo y era el Hijo de Dios. Dice 1 Corintios 14:15, entonces, ¿qué? Oraré con el Espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Entonces acá tenemos otra clave en la oración. No es orar porque sí, no es tener una conversación, una charlita con Dios. Es hablar con Dios, orar con entendimiento. Esto implica un nivel de madurez espiritual que no todos los hijos de Dios lo tienen. Hay personas que de verdad toman la oración a la ligera, toman el tiempo de oración, lo toman a la ligera. Si se convoca un tiempo de oración, oran así nomás como para calmar la conciencia. Quizás tienen su tiempo de oración en su casa como para que no me chupe la tierra, no sé, para sentirse en paz consigo mismo. Pero no, el Señor nos dice que hay que orar con entendimiento. Entonces, volvemos a lo mismo. No se trata de largas oraciones. No se trata de usar palabras difíciles, no se trata de querer usar palabras en griego o en hebreo o en arameo para que el Señor nos escuche, sino el Señor nos pide que oremos con entendimiento. ¿Me dice amén? Ahora bien, ¿qué es entendimiento? El significado, si uno lo busca, el significado de entendimiento es potencia del alma, en virtud de la cual concibe las cosas, las compara. Imagínense que acá hay una cosa, la compara con otra cosa, la juzga e induce y deduce otras de las que ya conoce. No se entiende mucho, pero el entendimiento es ir más allá de lo que conozco, es decir, es profundizar. Entonces acá vemos que si el Señor nos dice, no es solamente orar con el Espíritu, sino también tener entendimiento, implica que si nosotros tenemos una situación que le queremos presentar a nuestro Dios, no es, Señor, te pido por el vaso. No, el Señor dice, tenés que orar con el Espíritu y tener entendimiento. Señor, te pido por el vaso porque tiene agua que está sucia, porque hace mucho tiempo que no se limpia, porque este vaso fue hecho por manos corruptas. No sé, estoy dando un simple ejemplo, sino de algo nosotros buscamos conocerlo en profundidad. Y ya más adelante lo vamos a entender un poquito más. Pero el entendimiento que el Señor nos pide que tengamos al momento de orar viene de Dios. Viene de Dios. ¿Por qué? Porque hay un entendimiento que nosotros tenemos por naturaleza. Son conocimientos que de naturaleza nosotros los tenemos. Hay cosas que nosotros sabemos como así las saben los animales. Naturalmente las conocemos y las sabemos. Ahora, hay otro entendimiento que tiene que ver con el entendimiento científico, algo que otro estudió, analizó, se pasó años probando y hoy nosotros podemos
tener conocimiento de eso porque es científico, alguien lo estudió y comprobó cómo es tal cosa. Pero ahora hay un entendimiento espiritual que el Señor quiere que nosotros tengamos, que tiene que ver con el discernimiento. No sé si a usted le habrá pasado cuando cuando éramos más chiquitos, nosotros sabemos que si tiramos algo para arriba, eso se cae. Y lo sabíamos, éramos quizás chiquitos y sabíamos que si tirábamos algo se caía, conocíamos que eso pasaba. Pero ahora fuimos a la escuela y aprendimos que eso que tiramos y se cae tiene que ver con una ley universal. Y ahí aprendimos y el profesor nos explicó que el centro de la Tierra es como un imán que atrae todos los objetos, que por eso se caen. Y cuando nosotros aprendimos eso, dijimos, yo conocía que todo lo que tiraba caía, pero ahora entiendo por qué pasa eso. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces, ese entendimiento que nosotros teníamos en lo natural, en lo cotidiano, también lo tenemos que llevar a lo espiritual. Entonces, el entendimiento, una vez más, viene de Dios y es necesario para tomar decisiones sabias, para crecer espiritualmente y vivir en la voluntad divina. Sin entendimiento espiritual, tenemos la mente nublada y tomamos decisiones malas y equivocadas. Si oramos sin entendimiento, oramos mal. Si oramos sin entendimiento espiritual, oramos mal. Y el entendimiento espiritual está directamente relacionado con el discernimiento. Al momento de orar y pedirle algo al Señor, tenemos que discernir, pero es con práctica, es con ejercicio. Ya vamos a ir a eso. Entonces, quiero que vayamos al Salmos 19:34. Salmos 19:34. Dice así: hazme entender para que observe tu ley y para que la guarde con todo el corazón. Hazme entender. Que yo creo que ahí estaba el secreto del Señor Jesús. El Señor Jesús conocía la ley, pero Él la entendía. Entendía la voluntad divina y la voluntad perfecta de nuestro amado Dios. ¿Pero para qué? Para que la guarde con todo el corazón. Y el versículo 144 al final dice, después de todo dice, para que siga viviendo. Es decir, que el entendimiento divino nos da largura de días. Tener entendimiento espiritual hace que nuestros días se alarguen y hace que tengamos vida en el Espíritu. Hermanos, ¿cuántos hijos de Dios que conocen hace 40, 50 años, uno realmente se los ve, duda que tengan a Cristo en sus vidas? Porque no han tenido entendimiento de muchas cosas, no se les ha revelado la palabra de Dios. El entendimiento y el conocimiento divino da vida. No estoy hablando del conocimiento humano, porque ese servirá para las cosas materiales, para aquí en la tierra. Estoy hablando de la revelación divina. Eso da vida profundamente. Por eso el Señor les decía a los fariseos que ellos eran sepulcros blanqueados, eran muertos. Su espíritu no estaba vivificado. Ellos conocían la ley, pero no la entendían. Por eso ellos se jactaban de conocer a Dios, pero no tenían entendimiento, no oraban con entendimiento. Al fin y al cabo eran muertos en vida.
pero nosotros queremos tener nuestro espíritu bien vivo y que cuando le oremos a nuestro Padre Celestial lo hagamos, sí, en espíritu, pero también con entendimiento. Ese es el motivo correcto. Por eso vamos a ver en Colosenses 1, 9 y 10, que el apóstol oró por unos cristianos, estos cristianos que estaban en Colosas. ¿Para qué? Vamos a ver cuál fue la oración del apóstol. Dice: llénase del conocimiento exacto de la voluntad de Dios en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que anduviesen de una manera digna de Jehová. A ver, dice Colosenses 1, 9 y 10. Dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia ¿qué? Espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Es decir, que el Señor nos pide que tengamos inteligencia espiritual. Por eso a mí me molesta cuando a veces el mundo, los que no conocen al Señor, que cuando escuchamos a famosos periodistas o personas que se jactan en su propio conocimiento, que hablan de nosotros los hijos de Dios como si fuéramos burros, y a veces nos tratan de tontos, y a veces quieren poner en duda nuestro intelecto, que puede ser que muchos aquí quizás no hayan terminado una primaria, una secundaria, pero nosotros buscamos tener inteligencia espiritual. Y los hijos de Dios no somos ningunos tontos ni ningunos burros. Al contrario, hay un personaje en la palabra de Dios que dice: yo no tengo habilidad para hablar, pero él abría sus labios, predicaba y multitudes se acercaban al Señor Jesús. Porque esa es la unción que te da el entendimiento divino. No hay forma de explicarlo, no hay una manera de explicarlo, pero el Señor nos quiere llenar de su gracia y de su unción. Entonces, la palabra de Dios es el medio principal para alcanzar este entendimiento. Y sí, estoy diciendo algo que quizás todos lo conocemos y parece básico, pero no pensemos que vamos a alcanzar entendimiento si no amamos la palabra de Dios. Es el medio principal para tener entendimiento. Muchos cristianos, muchos que predican la palabra de Dios, piensan que tienen conocimiento bíblico, conocimiento espiritual, y uno les pregunta y quizás no leen la palabra de Dios, quizás no la escudriñan. Entonces uno se pregunta cómo puede ser que diga que conoce a Dios y que tiene entendimiento de las cosas espirituales si no lee la palabra de Dios. Eso es raro. Salmo 119, 130 dice así, dice: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Yo cuando leí este versículo me imaginé yo leyendo la palabra de Dios y ¡pim!, la lamparita así que se prende acá en la cabeza. Porque así lo vemos nosotros. Hay hijos de Dios y yo conozco de verdad aquí, y también he tenido la oportunidad de conocer a muchas personas en Centroamérica que no han tenido estudios, quizás no saben, no han ido a la primaria ni siquiera a la secundaria, pero tienen un entendimiento espiritual que yo lo admiro y quisiera tenerlo, pero
es porque ellos han estudiado la palabra de Dios y les ha sucedido eso. Han leído, han escuchado y se les alumbró la mente. Y eso es un milagro también del Señor. Hay hijos de Dios que han aprendido a leer con la Biblia. Y eso hay que darle toda la gloria al Señor. Salmo 119, 169 dice así: llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová, dame entendimiento conforme a tu palabra. Entonces acá tenemos respaldo nuevamente de que si queremos tener entendimiento, tenemos que amar la palabra de Dios y querer conocerla y querer estudiarla y querer aprender más de su palabra. Aquel que no le interesa el tiempo de la exposición de la palabra o los tiempos de enseñanza, los días donde hay enseñanza, no pretenda tener este alumbramiento espiritual, porque sin la palabra de Dios no va a suceder. Ahora, ¿por qué debo orar con entendimiento? Lo que leíamos al principio. ¿Por qué hay que orar con entendimiento? Una vez más, porque muchos oran sin un propósito claro, sin un blanco al cual apuntar. Entonces, nuevamente les vuelvo a decir que la oración a nuestro Dios debe ser un golpe espiritual. No es hablar por hablar, no es un tiempo más. Es querer dar un golpe certero al mundo espiritual y saber que cuando nosotros abrimos nuestra boca y sabemos lo que le estamos pidiendo al Señor, algo va a suceder, no es orar por orar. Nosotros tenemos conexión con el Creador, el Todopoderoso. No podemos tener la oración como algo que no tiene importancia. No, al contrario, debemos darle la mayor importancia en nuestras vidas a la oración. Entonces, si nosotros no sabemos por qué le estamos orando a nuestro Dios, si no sabemos el propósito que tiene nuestra oración, no vamos a dar un golpe eficaz. Entonces, muchas veces decimos: Señor, te pido por mi familia. Señor, te pido por mi familia, así en general. ¿Pero qué? ¿Qué queremos pedirle al Señor? ¿Qué queremos que el Señor haga en nuestra familia? Así, las oraciones en general no van. Ya vimos que el Señor quiere que oremos con entendimiento. Esas oraciones en general van para los hijos que recién lo conocen. A ellos nosotros sí debemos tenerles paciencia, escucharlos, pero amados hermanos, aquí habemos muchos que hace años que estamos en los caminos del Señor y ya tendríamos que saber orar más. Ya tendríamos que saber orar eficazmente. Ya tendríamos todos que estar en un nivel mayor. Y esto no es para sentirnos acusados, ni avergonzados, ni tristes. Bueno, aquel que a mí me da vergüenza, a mí personalmente, a mí sí me da vergüenza, pero no es, eso no hace que yo me achique, que me sienta menospreciada, sino por el contrario, esto nos tiene que impulsar a ser mejores hijos, a hacer oraciones eficaces y que algo realmente suceda. Yo creo que si hay una iglesia que sabe orar eficazmente, el Señor va a mover su mano poderosa. Eso va a suceder. Entonces, como les decía, no es Señor, te pido por mi familia, sino es orar con un blanco, es tener un propósito en la oración. Muchos queremos que el Señor haga cosas en nuestras vidas y solucione algunas cuestiones, pero ni siquiera conocemos a nuestro enemigo o nuestros enemigos. Quizás a veces los padres oramos por nuestros hijos y podemos decir: Señor, te pido por mis hijos. Amén.
Pero si queremos tener una oración eficaz, tenemos que saber cuál es el enemigo que tiene nuestros hijos. Y eso implica movimiento, eso implica estudio, eso implica que nosotros estemos atentos. Pero a veces en nuestra comodidad como seres humanos, como padres o lo que sea, queremos que el Señor haga cosas que nosotros no estamos haciendo. Entonces, por ejemplo, un padre que ve que hay algo en su hijo que no está bien, va a decir, a ver, yo no le puedo pedir simplemente al Señor por mi hijo o por mi hija o por mis hijos en general. Tengo que saber cuál es el enemigo que está impidiendo que mi hijo tenga un encuentro con el Señor. Entonces ahí uno se pone a ver, ve actitudes, ve respuestas, ve cosas, cómo es este hijo, cómo es esta hija, y uno puede decir, lo que ata a mi hijo es la rebeldía. Entonces nos presentamos de nuevo delante del Señor y le decimos, Señor, te presento a mi hijo y quebranto o anulo en el nombre de Jesús toda rebeldía. Bueno, y ahí avanzó la oración, ¿vio? Ya tenemos un entendimiento de lo que es, pero no nos quedamos ahí, sino que nosotros seguimos estudiando y viendo qué es lo que está pasando. Y quizás el Señor en esos días nos muestra que sí es rebeldía lo que tiene nuestro hijo, pero quizás en un culto o en la intimidad con el Señor personal, el Señor nos muestra que esa rebeldía venía por mí. Entonces, ya tengo un entendimiento mayor. Me presento de nuevo delante del Señor. Señor, te presento a mi hijo y quebranto toda herencia ancestral de rebeldía que comenzó por mí. Y ya vamos rodeando la situación y vamos desmenuzando el problema, yendo a la raíz. Esa es una oración eficaz. Pero como les dije, es un ejercicio. Lo tenemos que hacer a diario, pero no es orar así en el aire, sino es saber cuáles son los enemigos que tenemos que atacar en nuestra oración, saber por qué tenemos que orar en general, tener una oración así, direccional, querer darle tac en el blanco, que el enemigo no tenga por dónde meterse, porque nosotros somos hijos con entendimiento. Pero claro, eso lleva a que nosotros tenemos que tener humildad, porque a veces vemos que hay cosas que pueden pasar en mí o pueden pasar en mis hijos, pero si no lo reconocemos nosotros, ¿qué le vamos a pedir al Señor? A veces nos ponemos en ese orgullo de no, mi hijo no es así, no, yo no tengo eso. Y ahí es bien difícil que el Señor pueda hacer algo. Porque si Él nos está mostrando cuál es el problema y nosotros no queremos erradicarlo, el Señor no va a hacer nada. ¿Amén? Entonces, el Señor nos va a ir revelando, nos va a ir mostrando y nos va a ir dando entendimiento, es decir, discernimiento. Y es hermoso, hermanos, porque cuando nos metemos en todo esto de la oración, al principio uno es, qué tedioso, uno lo siente como pesado. Uno habla de la oración y hay hermanitos a los que les encanta orar y que están felices cuando se predica acerca de la oración, pero hay otros que sienten que es algo tedioso porque no fluye en nosotros y muchas veces en la iglesia del Señor no fluye. Pero es hermoso ir descubriendo cómo oré una vez y sentí que algo sucedió. Y ya en la semana me empiezo a dar cuenta y el Señor me va mostrando y ya sé hacia lo que tengo que
hacia lo que tengo que orar y me vuelvo a presentar delante del Señor y el Señor me vuelve a mostrar otra cosa y es hermoso, de verdad es caminar en otro nivel. Ya no es porque somos unos creídos y miramos a todos los hermanos así, yo oro de una manera, tengo la revelación. No, sino el entendimiento del mundo espiritual te da seguridad, te da firmeza. Y vamos a ver que cuando estemos más metidos en la oración, ya esos ciclos que usted sabe, en los que todos nos metemos, ya no van a estar. Porque nosotros vamos a estar enfocados en el Señor y enfocados en el mundo espiritual. Y esos ciclos de los que hoy estoy allá arriba y hoy estoy acá abajo, que ya no quiero saber nada, y al otro día sí quiero saber todo y amo a los hermanos y al otro día los odio, eso ya no va a estar en nosotros. Eso se lo vamos a dejar para los nuevitos, porque vamos a tener entendimiento del mundo espiritual. ¿Dice amén la iglesia? Entonces, hay que orar eficazmente y con entendimiento. Por eso, mire qué sabia que es la palabra de Dios, ¿no? Porque dice, algunos piden y no reciben porque piden mal. No tengo acá anotado el versículo, pero así lo dice la palabra de Dios. Algunos piden y no reciben porque piden mal. ¿Cuántas cosas habrá que hace años le estamos pidiendo al Señor y no vemos nada todavía? Puede ser que el Señor ya nos haya dicho que no, puede ser que el Señor ya nos haya dado la respuesta y nosotros no la queremos, como puede ser que durante años hemos estado orando sin entendimiento y hemos estado pidiéndole así al Señor como los locos. Y hoy el Señor nos está mostrando cuál es el punto, el blanco al que tenemos que darle. Qué hermoso sería eso. Yo le pido al Espíritu Santo que obre en cada mente, ahora en cada corazón y esté mostrando cuál es esa llave que va a destrabar algo que hace años quizás está cerrado. Entonces, por ejemplo, si queremos pedirle al Señor que ponga en orden nuestro hogar, pero no tenemos el discernimiento de identificar cuáles son esas cosas que están afectando el orden en nuestro hogar, no vamos a ver respuestas de parte de Dios. Una vez más, eso es lo que los discípulos veían que sucedía con nuestro Señor Jesucristo. Había efectividad en la oración. Jesús hablaba y sucedía. Jesús abría su boca y había respuesta de Dios. Jesús oraba y algo sucedía. Eso tiene que estar en la iglesia de Cristo en este tiempo. Porque nosotros somos su iglesia. Ya, hermanos, si nosotros no sabemos cómo pedirle a nuestro Padre Celestial, de verdad estamos perdidos. Porque encima el Señor dejó al Espíritu Santo como consolador, pero también para que nos guíe y que Él nos ayude a saber cómo pedir. Porque definitivamente en nuestra humanidad nosotros vamos a pedir mal. Pero para eso está el Espíritu Santo, para ayudarnos. Pero debemos querer orar y sacarnos de encima la haraganería, eso de no tengo ganas, hoy fue un día difícil. Pero, hermanos e iglesia del Señor, amemos los tiempos de oración. Y hoy, cuando comenzamos el culto, hubo un tiempo de oración. Y cuando empezamos a orar, me acordé y dije, efectividad en la oración, tengo que orar. Pero a veces está uno desde acá arriba y orando y quebrantando y Señor, quebranta todo, no sé, toda atadura en los hijos. Y quizás hay un padre que está, a ver, Señor, que yo siento que me va a succionar desde abajo. Y uno desde acá arriba está orando y a veces ve
cómo los hermanos se están durmiendo, ¿no? Uno está orando y quebrantando y pidiéndole, o un clamor, pidiéndole algo al Señor y el hermano. Eso es no tener entendimiento de lo que es la oración. Por eso, a partir de ahora, la actitud tiene que ser diferente. Nuestra actitud en la oración tiene que ser diferente. No estoy hablando de cualquier otro lugar, estoy hablando de Judá, de Judá. Cuando se ora, hermanos, se ora. Cuando decimos que hay que orar y que todos juntos vamos a presentarles una petición al Señor, abra su boca, ore a su Padre que está en lo alto y Él va a responder. Pero a veces esperamos que solo el de acá arriba se mate y sude y que uno, porque el pastor sabe qué palabras usar y yo a veces no sé qué decir. Practique, ejercite la oración. Este es el mejor lugar donde quizás no se va a escuchar si dice cualquier cosa, no se va a escuchar. No, pero a veces elegimos la comodidad de quedarnos callados cuando hay que orar. ¿Amén? Vamos a ver San Mateo 26, del 36 al 46. Y esto es un ejercicio que los grandes tenemos que tener con nuestros hijos también. Y es difícil, porque nuestros hijos no se concentran, o a veces la oración es como la parte más pesada. Pero todos nosotros como padres tendríamos que aprender a decirle a nuestros hijos que cuando se está orando, orá. Cuando se está adorando, adorá, levantá las manos. A veces están como inmóviles, pues no sienten nada. Y al principio sí va a ser forzado, va a ser obligado quizás, pero ya luego los vamos a sumergir en el mundo espiritual. Y eso como padres lo tendríamos que aprender desde chiquitos a nuestros hijos, enseñarlos a orar, escuchar cómo oran ellos. Ellos tienen oraciones sencillas, pero tan hermosas que uno a veces se queda asombrado de las cosas por las que nuestros hijos oran. Y a mí me ha pasado también, Josuecito hace unas oraciones por sus muñecos que los libera, les rompe cadenas, dice, por los ositos. Y el Señor también lo ha usado en el jardín para orar por sus compañeritos, por su seño. Esas son cosas hermosas. Y eso nuestros hijos es algo que lo debemos ejercitar y tenemos que hacerlos parte de los cultos. Ellos tienen que saber que son importantes para el Señor. De todas las edades, ¿no? No es que solamente la oración es importante, la oración del grande, porque el grande sabe orar. Ese es un pensamiento muy equivocado, porque les aseguro que el Señor tiene una especial atención con los niños. El Señor tiene algo, de ellos es el reino de los cielos, pero yo ya les he dicho que a veces me imagino yo tratando de adorar al Señor de la manera más linda, porque cuando yo busco adorar a Dios, antes era inmóvil, pero el Señor me ha ido revelando que tengo que mostrarme para mi amado. Tengo que provocarlo, Él tiene que verme, tiene que ver mis manos, tiene que escuchar mi voz. Entonces yo trato de adorarlo de la mejor manera. Pero yo siempre digo lo mismo, por más que yo me esfuerce por adorarlo de la manera más linda, si lo tengo a Josué al lado, adorando, yo sé que el corazón de mi Dios se va hacia Josué. Yo sé que los ojos de mi Señor se van hacia Él, porque ellos saben cómo adorar. Ellos lo saben. Los niños tienen una relación especial con el Señor y el Señor los escucha cantar, los escucha danzar. A veces me llegan videitos de los niños de acá de Judá, cómo en sus casas danzan y cantan, que no se les entiende nada lo que dicen, parecen Minion cantando, pero el Señor sabe lo que están diciendo.
y el Señor se conmueve. Vamos a leer, le había dicho Mateo 26, del 36 al 46. Dice así: luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo: siéntense aquí mientras yo voy allí a orar. Y se llevó a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse muy triste y angustiado. ¿Cómo se sentía el Señor? ¿Y qué hizo? Fue a orar. Dice, y comenzó a sentirse muy triste y angustiado. Les dijo: siento en mi alma una tristeza de muerte. Ya todos nos estamos imaginando y sabemos de qué acontecimiento estamos hablando. Pero lo que él hizo cuando sintió esa angustia tan profunda, tengo que ir a orar. Siento en mi alma una tristeza de muerte. Quédense ustedes aquí y permanezcan despiertos conmigo. Clarito el Señor Jesús, pero los discípulos siempre, como todos nosotros, no entendemos nada. Enseguida, Jesús se fue un poco más adelante, se inclinó hasta tocar el suelo con la frente, es decir, que hubo una actitud donde el Señor se postró y quería demostrarle a su Padre Celestial la profunda tristeza que sentía. Y no solamente le dijo: Señor, estoy triste, no, sino que su actitud acompañó lo que él estaba sintiendo. Dice, se inclinó hasta tocar el suelo con la frente y oró diciendo: Padre mío, si es posible, líbrame de este trago amargo. Ahí el Señor oró con lo que sentía, una profunda tristeza. Pero luego vemos que el Señor, Él tenía entendimiento y sabía cómo orar. Y dijo: pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Y a veces nosotros oramos queriendo torcer la voluntad de Dios, queriendo forzar que el Señor haga algo por nosotros. Y está bien que le pidamos, está bien que le digamos: Señor, mira esta situación, ya no la aguanto más, siento una profunda tristeza, pero siempre el entendimiento espiritual está en que se haga la voluntad de Dios y no lo que yo quiero. Entonces dice, luego volvió a donde estaban los discípulos y los encontró dormidos. Le dijo a Pedro: ni siquiera una hora pudieron ustedes mantenerse despiertos conmigo. Manténganse despiertos y oren para que no caigan en tentación. Ustedes tienen buena voluntad, pero son débiles. Les clavó un puñal en el corazón a los discípulos. Es que eso tenemos nosotros. Nosotros pensamos que con la buena voluntad alcanza y decimos: no, el Señor sabe que estoy pasando por un momento difícil, el Señor sabe que ya la situación en mi casa no da para más, pero no alcanza con tener buena voluntad. ¿El Señor lo sabe? Sí, claro que lo sabe, pero Él está queriendo que nos mantengamos despiertos y en oración. El Señor conoce nuestra situación y sabe que hay cosas que tienen que cambiar en nuestras vidas, claro que lo sabe. Él lo sabe todo, pero quiere que nosotros sepamos cómo orar. Quiere que nosotros tengamos un espíritu despierto y que oremos eficazmente. Y así les dijo el Señor: tienen buena voluntad, sí, todo bien con ustedes, son buenos servidores. La verdad es que me han seguido todo este tiempo, me han armado las carpas para que predique, me han ayudado a repartir los panes y los peces. La verdad es que me han acompañado, pero son débiles, porque cuando nos necesitaba despiertos y en oración se durmieron. Y a veces el Señor puede que eso nos diga a nosotros, que somos débiles,
débiles en espíritu. A veces nosotros, como les decía antes, queremos que muchas cosas pasen en nuestra vida y que muchas cosas se solucionen, pero somos débiles. No nos congregamos, cuando nos congregamos nos dormimos, cuando venimos no prestamos atención, siempre hay algo que se nos cruza para no venir a la casa de Dios. Y eso parece duro, pero demuestra debilidad. Eso parece fuerte de escuchar, pero demuestra debilidad. Queremos que el Señor haga grandes cosas en nuestras vidas, pero con la buena voluntad que tengamos no alcanza. No alcanza. El Señor nos quiere despiertos y que oremos. Oremos. Por eso, cuando estemos acá una vez más, cuando vengamos a la casa del Señor y estemos aquí y entre todos digamos, bueno, vamos a orar al Señor, no nos conformemos con estar en la casa del Señor y estar parados y bueno, acá estoy, Señor. Así como, no seamos débiles. Oremos a nuestro Padre Celestial para que Él nos escuche. Amén. Entonces, dice, por segunda vez se fue y oró así: Padre mío, si no es posible evitar que yo sufra esta prueba, hágase tu voluntad. Cuando volvió, encontró otra vez dormidos a los discípulos porque sus ojos se les cerraban de sueño. Y esto en lo físico también tenemos que entenderlo espiritualmente. A veces nosotros andamos así, andamos adormecidos y los bichos, los enemigos se meten en nuestra casa, pero como nosotros a veces los ojos se nos cierran del sueño, no damos más, hay cansancio, ya no queremos saber nada, ya se hizo de noche, no oramos y ya perdimos ese momento, esa oportunidad de sacar a los enemigos afuera. Y en este caso era la oportunidad que los discípulos tenían para fortalecer su fe y, como les dijo Jesús, que no caigan en tentación. Era para eso. El Señor les estaba diciendo, ni siquiera el Señor les decía, oren por mí, chicos, para que no pase por la cruz, porque es una situación horrible. El Señor les estaba diciendo, oren para que ustedes no caigan en tentación. A ver, oren para que su alma sea guardada, sea preservada, pero nada. Entonces, los discípulos se seguían durmiendo y el Señor los dejó y se fue a orar por tercera vez, repitiendo el Señor las mismas palabras. Entonces, regresó a donde estaban los discípulos y les dijo: ¿siguen ustedes durmiendo y descansando? Ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vámonos, ya se acerca el que me traiciona. Y ahí automáticamente, si seguimos leyendo, dice la palabra de Dios que mientras el Señor hablaba con sus discípulos, el que venía directamente era Judas, directamente a besarlo al Señor para entregarlo. Entonces, esto también me dice que quizás ya sabemos que la voluntad perfecta era que el Señor muriera en la cruz, ¿no? Pero el Señor quería que los discípulos en ese momento de oscuridad, de tristeza, de angustia tan grande, que ellos crecieran en oración. Porque el Señor iba a pasar por la cruz y para los discípulos iba a ser muy fuerte ver esa situación. Y el Señor no quería que ellos cayeran en tentación, quería resguardarlos. Entonces, la oración, hermanos, la oración es para mi beneficio. Yo oro, pero sé que algo va a suceder conmigo. Y no estoy hablando de orar para buscar conseguir cosas, sino estoy hablando de orar para justamente eso, no caer en tentación. ¿Dice amén? ¿Me recibe la enseñanza de esta noche? Pongámonos de pie.
quiero que pueda entender y discernir el tiempo en el que estamos. Quiero que pueda sentir la presencia del Señor en esta noche, que en el nombre de Jesús se vaya toda apatía, toda indiferencia espiritual, porque sé que el Espíritu Santo habló en muchos corazones en esta noche. Así que ahí a donde estás, comenzá a pedirle al Señor que te muestre cuál es el blanco al que tenés que apuntar en tu oración, cuáles son esos enemigos que tenés que atacar directamente para orar con eficacia. Ya no se trata de orar porque sí, sino orar con entendimiento. Abrí tu boca ahí a donde estás, todos los niños, los jovencitos, los adultos. Pídanle perdón al Señor si hace un tiempo largo que no han tenido un encuentro con Él. Es el momento de que el Espíritu Santo provoque en nosotros arrepentimiento. Si tu corazón se ha enfriado, si tu corazón se ha alejado, quizás no sabes con qué palabras comenzar. Bueno, yo te ayudo. Padre, en el nombre de Jesús te pido perdón, Señor, y hoy nos presentamos delante de ti con un corazón arrepentido, Señor, porque muchas veces nos hemos alejado de tu presencia, Señor, y en este tiempo puede ser que sienta tu presencia más lejos que nunca, Señor. Hoy me arrepiento de todo corazón y quiero volverme a ti, Señor. Quiero poder sentir tu presencia conmigo, Señor. Quiero que cuando comiencen las alabanzas, Señor, cuando comiencen a orar, yo pueda tener esa necesidad de levantar mis manos y de adorarte, Señor, porque soy tu hijo, soy tu hija, Señor. No nací para otra cosa más que para adorarte a ti, Señor. No existo en esta tierra, Señor, para hacer otra cosa más que para levantarte, Señor, adoración a ti. Padre Celestial, te pido en el nombre de Jesús que quites los velos, Señor, de tus hijos que impiden ver tu rostro, sentir tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, toca los corazones. Padre Celestial, yo oro para que los niños y los jóvenes tengan un encuentro real y profundo contigo, Señor, que puedan acercarse confiadamente a tu trono, ese trono de gracia, de misericordia, Señor. Quita toda apatía, Señor, a tu presencia, toda indiferencia, toda sequedad espiritual en el nombre de Jesús. Y los padres que reconozcan cuáles son esos enemigos que hacen que sus hijos tengan indiferencia ante la presencia de Dios, comiencen a orar por ellos, comiencen a erradicarlo de sus hogares, de sus vidas, de sus corazones, en el nombre de Jesús. Queremos ser conmovidos por tu presencia, alcanzar tu gracia, alcanzar tu amor, Señor, y que escuches nuestro clamor, que escuches la oración de tu pueblo, Señor, y que algo suceda. Espíritu Santo, enséñanos a orar como debemos. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos desde lo profundo de nuestro corazón. Padre nuestro,